Buenas noches. Hola Claudita, buenas noches, estimados. Hola, John Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, gracias, sí, señor, bien, Bueno, bien. dame 2 minuticos, ya me están No te escribiendo por preocupes, acá por el WhatsApp para sí, terminar señor, de no cuadrar te todo esto. preocupes. Mi doctor Edgar, Gracias. muy buenas tardes, noches, ¿cómo se encuentra? Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, doctora Claudia. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, afortunadamente, ¿cómo van las cosas? Bien, bien, sí, señor, bien, muy bien. Con harta trabajo, pero bien. Bueno, siquiera, me alegra mucho tenerlos por acá, regálenme un momento y ya terminamos de organizar el tema para ver cuántos más nos vamos a conectar, ¿vale? Claro que Muchísimas sí. gracias. De acuerdo.
Listo, regáleme un momento, muy buenas noches para todos, regáleme un momento que ya me están confirmando aquí que se están conectando, ¿vale? Mil gracias. Vale, tranquilo, sí, señor. Bueno, listo, muy buenas noches para todos, esperando todos nos encontremos muy bien en todos estos temas de aislamiento. 28 de julio 2020, 6:32 de las horas de la noche. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar conectados y pues la idea es no perder, pues lógicamente, llamo yo, o más bien valorar, ¿no? Valorar el tiempo, que es lo más importante en estos momentos, ¿no? Agradecerle de antemano a cada una de las personas que se encuentra conectadas, a quienes recibieron este llamado. Yo creería que ahí nos vamos uniendo a la gran mayoría. Reconocemos que como buenos colombianos, pues muchas veces está dentro de nuestra formalidad esperar hasta el último momento, ¿no? E igualmente, pues la idea es, como les digo, pues podernos apropiar de un hermoso conocimiento que tiene nuestra ciencia contable. Y en relación a ello, pues básicamente quisimos el día de hoy, por medio, lógicamente, de la Universidad Minuto de Dios, llevar a cabo un conversatorio en relación a lo que tiene que ver a lo que está de moda, ¿no? Porque pues de una u otra manera son tantas cosas que se vienen hablando en relación a nuestros cuerpos colegiados, ¿no? Y lógicamente a través de nuestra profesión. Entonces, para la noche el día de hoy, pues realmente nosotros pretendemos, por medio básicamente de la universidad, pues en este caso por medio de la parte virtual, hacer un conversatorio que tiene como tema o eje central los cambios en relación a la ley 43 que se avecinan y que ya se están de una u otra manera maquinando y que esto de una u otra manera nos ha venido o nos va a llevar a relacionar el tema de la revisoría fiscal. No se preocupen, estimados, en este caso pues voy a ser muy concreto y muy práctico en relación, es un conversatorio, es algo de una manera pues formal como todo, pero pues de una manera tranquila, sana, en donde vamos a tener probablemente tres expositores, tres personas muy agradables del medio en relación a nuestra profesión y tiene que ver en relación con los cambios que se avecinan en cuanto a la revisoría fiscal y todas estas modificaciones y argumentos que se han venido dando en base a la derogación en concreto de lo que tiene que ver con el decreto 2649. Entonces, igualmente, pues los invitados de cierta manera son la doctora Claudia, tenemos en este caso a mi estimado, igualmente mi doctor Edgar Hernando Molina, del Consejo Técnico de la Contaduría,
Y por ahí vi a don Juan Fernando Mejía, pues en este caso de Global Contable, o la persona que en algunos videos lo podemos ver por medio de actualicense.com, y yo le comentaba y pues les hacía a ellos esta invitación, quiénes son ellos las personas más indicadas, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con estas temáticas, en relación a las mesas que se están creando en todo el territorio nacional, para poder aportar y poder considerar estos cambios para que todos estemos, pienso yo, ¿no?, dentro de los temas de acuerdo y dentro de las modificaciones de las normas que se han venido dando. Realmente lo quisimos hacer en competencia de poder llevar a cabo esta indicación por medio de lo que tiene que ver en cuanto a las modificaciones, cambios, reformas posibles que se vayan a generar, y que muchas veces también necesitamos sensibilizar dentro del campo de acción para que los futuros contadores, en este caso los alumnos, pues de una u otra manera también participen. Entonces, pues aprovechamos haciendo ese preámbulo en relación de una dirección técnica por medio de, en este caso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual, pues, de una u otra manera también se pretende hacer esos cambios bajo las ciertas indicaciones, circunstancias actuales de nuestra profesión, atendiendo relativamente todo lo pertinente a lo que pueda llegar a tomar un rumbo de una manera definitiva. La doctora Claudia ahorita pues, en esos 15, 20 minutos que nos piense regalar, igualmente el doctor Edgar y Juan Fernando, nos van a estar aportando en relación como tal a lo que pues ellos consideren o tengan su criterio dentro de su ambiente, no solamente profesional, sino de la experiencia que tienen lógicamente a través de lo que es la parte de las empresas. Entonces, sin más preámbulo, pues lógicamente vamos a empezar con la doctora Claudia. Ella es contadora pública, especialista en finanzas de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, candidata magíster de la Universidad, en este caso de la Universidad Libre como tal, maneja una dirección de un programa que es de una universidad muy prestigiosa, igualmente que es la Juan de Castellanos de Tunja, es docente universitaria, en este caso de pregrado, posgrado, es docente investigadora, está certificada por el ATCA, ¿sí?, en base a normas internacionales de información financiera, tiene mucha experiencia en el área de contabilidad, finanzas, NIF, NICS, SP, sector público, e impuestos de las empresas tanto de lo público como privado a nivel nacional. Entonces, sin más preámbulo, doctora Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, ya los había saludado. Muchas gracias por atender este llamado. Igualmente, doctor Edgar, ahorita le hago su presentación, porque la idea no es quitarles, pues, lógicamente, mucho tiempo, y no se preocupen que esta grabación, valga la redundancia, está siendo, pues, lógicamente, esta intervención va a estar siendo grabado. Yo se los compartiré a ustedes para que, lógicamente, quede evidencia y que, obviamente, el gremio académico sea el que se nutra, pues, de todo esto que ustedes nos pueden llegar a aportar en base a la información. De mi parte, un abrazo, mil gracias por estar aquí presente con nosotros. Buenas noches, gracias, don Jairo, nuevamente por la invitación, por este espacio, a quienes se van uniendo a este conversatorio. Me va a permitir compartir una pequeña presentación que tengo. Permítanme, por favor. Gracias. Espérame, yo quito la mía porque debo estar presentando algo. ¿Vale, Claudita? No me deja aparecer. Sí, señor. Listo, ya. Gracias. Bueno, permítame un segundo. Bueno, mientras vamos iniciando, pues nuevamente gracias por la invitación, por la presentación misma. Bueno, creo que como tú le decías, es un tema del momento en el que todos nos estamos inmiscuyendo, que realmente deberíamos estar todos empapados. Yo pienso que es un tema también digamos que de alguna manera genera muchas posiciones. Entonces, lo primero es, vamos a modificar la ley 43 del 90. Y muchas personas dicen, bueno, ¿a qué punto me va a afectar eso, cierto? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Me debo incluir? ¿No me debo incluir en el proceso? Yo empiezo por hacer un llamado en que muchas veces nosotros nos quejamos en nuestra profesión, en nuestra vida diaria, nos quejamos de la corrupción, nos quejamos del trabajo diario que nos toca, pero no hacemos nada por cambiarlo, porque las cosas sean diferentes. Muchas veces nos quedamos simplemente con ese no me parece, no estoy de acuerdo, pero no hacemos nada por cambiarlo. Entonces, yo pienso que como lo vemos, pues es una norma
que lleva ya 30 años y que requiere obligatoriamente, con los cambios que se han dado en nuestra profesión, generar un cambio. La pregunta es en qué términos, hasta qué medida y cuáles son las posiciones que debemos adoptar. Entonces se abre la discusión al respecto, ¿sí? Yo pienso que debemos tener en cuenta muchos puntos a tener en cuenta. Lo primero es como la problemática de la profesión, porque nos han venido cargando a los profesionales en general. Entonces, tú le decías, don Jairo, y creo que es como la evidencia de la mayoría de los profesionales de la contaduría, y es que encontramos carga de responsabilidades y carga de trabajo, porque a medida que se va generando una norma, entonces se le va cargando esa obligación al contador de que responda, de que testifique, de que se responsabilice por la misma, y nosotros simplemente nos dejamos llevar. Nos colocaron otra carga, otra responsabilidad, y simplemente nos la echamos al hombro, como decimos por ahí, la asumimos, pero no decimos ni hacemos nada porque decir sí o no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, algo que sí debe estar inmerso es el proceso de actualización, porque toda hora hay nuevos conceptos, normas, leyes, directrices, y por supuesto debemos ir al pie pegados de esas mismas directrices. Pero vuelve el primer punto que hablaba anteriormente, y es que incluso el Consejo Técnico de la Contaduría, que tiene a cargo esta gran responsabilidad y es emitir esos conceptos que permiten tener una guía a nivel profesional del seguir propiamente de nuestros hechos, reconocimientos y registros en la contabilidad. Entonces volvemos al mismo punto y sale la actualización, nos sale el concepto y entonces nos quejamos. Entonces decimos, no, pero ¿por qué le van a dejar así? ¿Pero por qué no tenían en cuenta? Entonces no participamos, no hacemos parte de las decisiones que se toman, pero sí nos vivimos quejando a toda hora. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Pero por qué no tuvieron en cuenta tal cosa? Yo pienso que esa es una de las principales problemáticas que nuestra profesión vive. Dentro del mismo código de ética del profesional contador público, habla del respeto entre colegas, pero nosotros nos damos muy duro. Yo pienso que somos una de las carreras que más nos damos duro entre colegas, porque estamos mirando de qué manera hacemos quedar mal al colega y no de qué manera lo ayudamos. Entonces, buscamos la norma, pero para decir que hizo mal y no para decirle, mira, aquí hay una norma que permite que podamos irnos por esta vía. Es un llamado desde antes y después de lo que suceda posteriormente con toda la regulación de nuestra profesión. Por supuesto, las instituciones de educación superior cumplimos un papel fundamental, más adelante voy a hablar del tema, pues desde la misma formación de nuestros profesionales de la contaduría, desde los técnicos, tecnólogos, los profesionales, quienes se especializan en cada una de las ramas. Y es que así como hay tantos campos de acción y como existen tantos saberes de nuestra profesión y se han venido ampliando, pues asimismo la norma debe irlos incluyendo. No solamente para decir qué se debe y qué no se debe hacer, sino para que pues, se tengan en cuenta otros aspectos que han venido surgiendo en el mismo proceso investigativo. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿realmente los profesionales de la contaduría pública de las distintas universidades del país, porque la mayoría de universidades se encuentra contaduría pública, realmente están preparados para asumir la responsabilidad que asumen desde el momento en que reciben su título profesional? Otra pregunta respecto a realmente los requisitos que se solicitan para acreditar la tarjeta profesional, para poder entregar esa tarjeta profesional y que esa misma acredite que un profesional tenga la experiencia suficiente para certificar, dictaminar y emitir conceptos sobre los estados financieros, realmente es la necesaria para quienes empiezan a ejercer la profesión contable. Por eso digo que las instituciones de educación superior, y tú lo nombrabas, pues yo estoy a cargo de un programa de contaduría en una universidad Cantú, en la Juan de Castellanos, orgullosamente, y todos los días nos preocupamos por eso,
porque, venga, necesitamos actualizar a nuestros estudiantes, ¿sí? A veces simplemente nos preocupamos, y creo que ese es un problema que vivimos desde cuando nosotros estamos estudiando, y es que a veces nos dedicamos exclusivamente a estudiar por pasar, a veces nos dedicamos a estudiar por tener una buena nota, y lo último que me interesa es mi título profesional, pero realmente me estoy preparando para la vida. Como les digo yo a mis estudiantes en clase, digo, ¿y eso pasa en la vida real o no pasa en la vida real? ¿Sí? Que conozcamos realmente lo que sucede afuera, porque a veces el ejemplo, el ejercicio en clase, pues es muy bonito, todo es perfecto, pero pues también tenemos que tener presente que debemos preparar y preparar profesionales para la vida real. Se han creado ideologías respecto al contador público, pero incluso esa tendencia no la hemos ganado nosotros mismos respecto a qué hace el contador realmente, qué hace en la sociedad, qué hace en la empresa, por qué lo contrato, porque nosotros decimos, y yo considero personalmente que la figura del contador, o sea, sin duda alguna, ha venido cambiando, y creo que cambiando para bien, y en eso nos ha ayudado la tecnología. Muchos piensan que la tecnología nos ha relegado y nos puede relegar a tal punto que nuestra carrera puede desaparecer, es lo que se ha dicho. Por el contrario, yo considero que es una oportunidad realmente, porque la tecnología lo que nos ha brindado es tiempo y espacio para hacer lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Eso, los registros, reconocimientos diarios, pues eso pasa por el técnico y el tecnólogo, que por supuesto todos pasamos por ahí, pero llega un punto en que nosotros ya no hacemos eso y no tenemos por qué hacerlo. Nuestra, nuestra función, nuestro papel realmente corresponde a que hagamos acompañamiento en la toma de decisiones, desde el punto de vista de análisis de información, de interpretación de la información financiera, y que podamos apoyar a que realmente las empresas tengan la información necesaria para hacerlo. Sin embargo, pues estas mismas ideologías, como les digo, pues las vamos creando nosotros mismos. ¿Y qué piensa? Porque incluso hace poco en la universidad precisamente hicimos un trabajo acerca de qué piensa la sociedad en general del contador, porque antes veíamos a un contador detrás de un computador lleno de papel, con sus cubre muñecas y trabajando todo el día y hasta 2, 3 de la mañana. ¿Pero haciendo qué? Porque bueno, lo de las trasnochadas no cambia mucho, pero haciendo qué. Eso es lo que marca realmente la diferencia. Y pienso que en eso también va a ir el tema del mercado mismo. Realmente yo incluso cuando hacemos mercado de nuestros programas y los vivimos en las universidades y en esta época con mayor auge, y es realmente existe campo de acción de nuestra profesión. Todas las empresas necesitan contadores, pero lo hacen porque es una obligación y para que me presenten impuestos, o lo hacen porque consideran que podría aportar realmente un estudio riguroso de la información que le permita tomar decisiones. Digamos que esas son como yo lo llamo antecedentes, y es hacernos esas preguntas, ¿sí? Yo vuelvo al mismo, yo voy a terminar con lo mismo que empecé, y es mi posición. Por supuesto, unos dirán, no estoy de acuerdo, otros me dicen, sí, me parece que podríamos Claro. irnos por esa línea. La cuestión es, ¿necesitamos un cambio? Yo considero que sí lo necesitamos, que es necesario, que lo amerita, pero que la pregunta nuevamente, ¿hasta qué punto, en qué medida y de qué manera podemos aportar para que logramos obtener un documento que nos permita reflejar la realidad de nuestra profesión? Así es. Entonces, bueno, aquí yo hago como unas preguntas que deberíamos hacernos todos, y es qué queremos de nuestra profesión para poder lograr esos cambios, qué necesitamos de nuestra profesión, cómo obramos, de qué manera vamos andando. Lo que yo les decía, a veces nos echamos la carga encima, al hombro, y no peleamos, no decimos nada, sí, y hacemos caso en todo.
Las normas internacionales, por supuesto que marcan un antes y un después de nuestra profesión, y creo que en eso tiene mucho que ver el tema de los cambios que tú hablas desde la misma ley 43 del 90, pero desde la revisoría fiscal también. ¿Y a quién servimos y por qué lo hacemos? Son preguntas que debemos hacernos para poder involucrarnos en el proceso que se está adelantando y que se empieza a adelantar. Yo realmente quiero reconocer el trabajo que desde el Consejo Técnico de la Contaduría se viene adelantando, porque, mira, yo nunca fui, nunca hablé, pero sin embargo nos vienen buscando como actores del día a día en nuestro quehacer profesional, a los graduados, a quienes están en su trabajo como contadores, en su labor diaria, en ese ejercicio profesional, a las universidades, a cada uno de nuestros graduados, a los mismos docentes, a quienes están en investigación. Vienen buscándonos para que nosotros realmente hagamos el proceso juicioso con ellos. Algo que yo quiero destacar y que he encontrado en el proceso, porque lo muy transparente y yo misma lo hice y puedo decirlo con toda tranquilidad, no es fácil cuando uno le dice a los contadores, a los colegas, vengan, trabajemos, mire lo que se va a hacer, y la gente reacia, Claro. ¿sí? Porque no tienen el tiempo y porque ellos dejan simplemente que los demás pues hagan las cosas por ellos. Mm, y por el contrario, le toca a uno, mira, mostrarle las bondades y de alguna manera generar esa inquietud que estoy comentando, ¿sí? Porque nos quejamos después, pero no hacemos nada por cambiar las cosas. Y sin embargo, y Edgar, que nos acompaña también en el conversatorio, no me deja mentir. Sin embargo, llega a la posición y dicen, metamos 100, 200 personas, 500, pero es que somos tantos contadores públicos en nuestro país y como así que solamente no se vinculan, porque no le ven el beneficio, porque simplemente no van a estar pagos o porque simplemente no tienen el tiempo, porque no les interesa. Pero nos quejamos después, que es a lo que yo voy. Así es. Realmente, el objetivo de todo esto es a título personal, por Sí. supuesto. Hasta ahora vamos a iniciar el proceso, ¿sí? Hasta ahora estamos en el primer punto de la metodología que está planteada y es estudiar la ley 43 del 90, ¿sí? Analizarla. Y el objetivo general es mirar el alcance respecto a la fe pública, hasta qué punto nosotros obramos correctamente, hasta qué punto realmente damos fe pública a veces, y lo comentaba algún colega, eso sí no es de mi autoría, decía, a veces le creen más a misma entidad financiera respecto a los estados bancarios, a los extractos, que al mismo contador que emite unos estados financieros y los firma. ¿Qué pasó con nuestra credibilidad? ¿Qué pasó con esa fe pública que nos dieron y que nos otorga la norma como profesionales? Mirar el campo de acción y las funciones, lo que yo llamo las responsabilidades, hasta qué punto nosotros podemos ir, quiénes están realmente preparados para asumirlas, esas responsabilidades, y por supuesto eso tiene que ir atado con los mismos honorarios que debería generarse por esa responsabilidad y por las funciones que se están asumiendo, y que eso permita realmente que genere una relevancia en nuestra profesión, en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Es que nosotros no nos la creemos. Yo les digo a mis estudiantes, incluso el primer semestre, y no es la pinta, o sea, no es porque yo voy de corbata, entonces yo soy el doctor, y no es eso, es esa relevancia de nuestra profesión va porque nosotros no le damos la importancia que merece nuestra profesión nosotros mismos. ¿Qué podemos esperar de la sociedad? ¿Qué podemos esperar de las empresas que pueden pensar distintos si nosotros no lo hacemos? Y yo pienso que eso va atado a que nosotros debemos definir nuestras responsabilidades y que nosotros debemos comprometernos realmente con nuestras funciones, y que eso va a permitir que en la sociedad pues nosotros cambiemos ese papel que tenemos o esa imagen que tenemos actualmente. Tú me quitaste de la ¿qué? Me quitaste las palabras de la boca, Clau, y de verdad muchas gracias. Primero, antes que nada, pues obviamente por estar, te conozco a título personal,
Igualmente, dentro del tema de lo que tiene que ver con nuestra profesión, casualmente en esto que vas a exponer de las IES, es importante y casualmente nuestro conversatorio está basado específicamente en ello y por eso nos acompañas y está el doctor Edgar y probablemente esté el doctor Juan Fernando, que le estoy por aquí pues tratando, él ya lo vi por ahí, pero al final hará el cierre, ¿no? Entonces mira que esta parte de la CIES es fundamental porque tú manejas más el tema y estás hablándolo sobre el contexto totalmente pedagógico, académico, y obviamente de eso se trata, ¿no? Hacerlo de una manera libre, con criterio profesional, de una manera sana, para que los futuros contadores, pues obviamente se den cuenta del aporte necesario que tienen que hacerse a través de esta, obviamente por todo de este dogma, ¿no? De este paradigma que nos encierra ahorita con todos estos cambios que se van a hacer. Y nosotros, obviamente, dentro del campo docente, al igual el profe Edgar, que también es docente, me corrige, obviamente, con mucho respeto, muchas veces esos campos de acción hay que visitarlos. Muchas veces uno se queda con la sensación solamente de un mundo de cuatro paredes y un tablero, ¿cierto? Y un marcador en donde tú decías ahorita, ¿no? Listo, me cuadró el ejercicio, chévere, pero muchas veces ese tema del análisis, del pensamiento, del poder descubrir hasta dónde puede llegar, obviamente la magia del contador como tal, porque es que de eso se trata. Y muchas veces lo que tú decías ahorita, también el tema de los egos en un paradigma de esto, en donde nuestra profesión es la más importante de las ciencias administrativas, sociales, ambientales, como tal, pero vemos de que desafortunadamente en el mundo, pues obviamente el tema del ego es algo con lo que no vamos a poder ir más allá, ¿no? Somos más obviamente los buenos, llamémoslo en el ciclo moral, pero lógicamente es una profesión de mucha demanda y al igual de mucha competencia. Entonces, no creo estar de una u otra manera como que no pisando el campo de lo que tú nos mencionas, nos regalas. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Ahorita cuando lógicamente tú termines de hacer la exposición, colocamos una pregunta de parte de alguno de los muchachos que se encuentran conectados y al igualmente, como les digo nuevamente, pues está siendo grabado y yo les comparto a todos de manera general, pues lógicamente la información. Pero sí, Claudita, estás en lo cierto y obviamente qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias. Yo nuevamente, pues digamos que es una reflexión y yo pienso que este momento nos invita realmente a eso, a hacernos unas preguntas internas, a mirar, oiga, cuál es el papel que estamos desempeñando y de qué manera podemos hacer que eso que no nos gusta cambie, pero que lo hagamos realmente. Yo sé que no tengo sino 20 minutos y ya lo llevo. Voy a cerrar muy rápido. Voy a hablar de las instituciones de la educación, de las instituciones de educación superior, porque como tú le decías, pues hago parte de ella. Realmente desde que me gradué estoy en la formación, en la docencia, desde los técnicos, luego pasé a los tecnólogos, en este momento estoy en profesional y he estado en la formación posgradual también como docente. Y pienso que eso viene de abajo. Es decir, si nosotros como docentes no transmitimos esa información, si nosotros no nos la creemos y nosotros no hacemos que los estudiantes la crean, pues vamos a seguir igual. Por supuesto, empezamos desde lo técnico, pasamos a la profesional, a la parte posgradual, volvemos al punto, cada una de las áreas que son tan grandes y tantos campos de acción, pues debe tener sus dolientes, como decimos de alguna manera. A veces esta profesión no nos lleva por donde queremos, sino como que ella nos va guiando. Pero precisamente debemos encontrar esa línea que nos permita formar esas competencias especiales, especialistas, si queremos llamarlo de esa manera, para poder desempeñarnos de forma mejor. También hacemos la discusión sobre muchos aspectos y es nosotros como instituciones de educación superior, por supuesto que formamos desde lo técnico, pero nuestras competencias deben dirigidas hacia lo profesional. Y es que no debemos formar solamente al contador que sepa registrar, reconocer, clasificar, medir y reconocer la información, sino que debemos ir a que nuestros estudiantes realmente quieran las competencias profesionales para hacer un análisis, una interpretación de información, porque es ahí donde, ese es el punto, digamos, crítico donde debemos dirigir la formación y donde vamos a lograr que nuestros estudiantes realmente tengan esas competencias que necesitamos en la sociedad afuera. Se ha hablado de la formación ética, se ha hablado muchísimo y también se han abierto discusiones alrededor de este tema, todo lo que tú quieras.
la formación ética, y hablamos del código de ética al profesional, que está bien atado con la implementación de las normas internacionales y el código de ética internacional, que por supuesto hace parte de ese proceso de cambios. Y decimos siempre, es que la ética no debe estar inmersa en una sola asignatura. Eso es igual que cuando hablamos que las normas internacionales no pueden ser asignaturas que van aparte, porque ya hacen parte de la formación de cada una de las asignaturas y de cada uno de los contenidos propios de las asignaturas. Debemos velar, por supuesto, porque los estudiantes tengan la información, que conozcan lo que está pasando atrás, que estén actualizados y que vayan con la vanguardia de la tecnología. Yo vuelvo y repito que para mí la tecnología realmente no es una amenaza, sino totalmente es una oportunidad, total, para aprovecharla y sacarle el provecho que necesitamos y realmente poder mostrar el potencial que como profesionales tenemos. Bueno, las estrategias que debemos establecer para poder realizar este proceso de modificación de la Ley 43 del 90 es que debemos repensarnos, que debemos establecer cuáles son los procesos de mejora, que debemos abrir realmente un proceso de discusión en el que todos debemos participar, que se genere una estrategia, una guía que permita ir, que vayamos por el mismo camino todos los comités, llamémoslo así, que realmente formulemos una propuesta entre todos, pensar en el contador de hoy y establecer las funciones, las obligaciones, sanciones y alcance que tiene el profesional contador público. Y por último, pues bueno, aquí nombro a los responsables que ya estamos trabajando, que considero que ha sido significativo, importante. Yo resalto realmente la iniciativa que desde el Consejo Técnico se viene adelantando, coloqué como el Comité Regional porque hace el trabajo, pero estamos desde arriba con el Estado, el Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Técnico y la Contaduría, que debemos estar incluidos los contadores públicos, existen muchos organismos que permiten que podamos sacar este proceso adelante y que realmente necesitamos nuevamente un cambio, sí, que necesitamos reestructurar la reglamentación de nuestra profesión también, pero que debemos, por supuesto, hacer alianzas que nos permitan involucrarnos y que realmente aporten a que eso que nosotros queremos realmente se cumpla. No es más, yo no pensaba morarme tampoco mucho. No, eso es. Realmente lo que quiero es dejar esa semilla, llamémoslo de esa manera, dejar esa inquietud respecto a lo que debemos hacer, a qué debemos, por qué debemos involucrarnos. Que sí, y la pregunta que tú haces es, ¿debemos hacer una reestructuración de nuestra profesión? Sí. Debemos involucrarnos también, pero debemos hacerlo de manera rigurosa y realmente dejar nuestra voz, dejar evidencia de nuestra posición para lograr finalmente el objetivo que se quiere, para que después no nos quejemos y digamos que no nos tuvieron en cuenta y que se generó una norma sin que a los contadores públicos hubieran intervenido. Pues bueno, entonces, no sé, pues abrimos la discusión. Vale, Claudita, sí, claro, mire, la idea, como les dije yo, la dinámica es esa, estimados jóvenes, ya se encuentra conectado el doctor Juan Fernando Mejía, a quien extiendo, pues, únicamente un saludo muy cordial. Muchas gracias, Claudia, por la participación. Entonces, una breve pregunta en relación a aprovechar el tema de las IES, de aprovechar dentro del contexto académico lo que maneja aquí la estimada doctora Claudia. Entonces, jóvenes, una breve introducción, una breve pregunta de parte de ustedes hacia la doctora para que ella muy amablemente nos pueda, pues obviamente, generar un conocimiento mayor y una vez pasamos con el doctor Edgar para que haga su intervención. ¿Quién toma la palabra? Como en clase, a ver, entonces, uno solo. No todos al tiempo. Eso. Eso pasa en todo lado. En todos lados, sí, sí, el miedo escénico, no, eso no. Tranquilos que mira, aquí los que estamos, todos somos colegas, futuros contadores. Dianita, ya que la veo conectada, Diana Carolina González, o Daniel Julián, o Carlos Andrés, que están por ahí. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, mi pregunta, como docentes, ¿de qué forma pueden ustedes inculcar a los estudiantes toda esta ética y todo este compromiso?
porque pues desafortunadamente en algunas ocasiones, por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, el compromiso con la entrega de sus trabajos no se ve. Entonces, como docentes, ¿en qué forma ustedes aportarían a los estudiantes a hacer esas mejoras? Vale, Diana, gracias por tu pregunta. Bueno, como lo decía, tú hablabas de la ética y yo vuelvo e insisto en que eso no es o no corresponde a competencias aparte, a que eso de ética lo vemos en la asignatura de ética profesional. Lo decía ahorita, eso pasa igual que cuando nosotros veíamos las NIF, entonces decíamos lo de NIF lo vemos en la asignatura de NIF. No, eso debe ir inmerso en cada una de las competencias, en cada una de las asignaturas que se adelantan. Tú mencionabas, uno debe ser como docente, pues por supuesto generar el ejemplo. Yo te decía, uno debe estar tan convencido de su profesión que uno transmita al estudiante exactamente lo mismo, porque los estudiantes se contagian de eso. Cuando ven un referente, cuando tienen al profesor de frente, pues es que es la imagen de lo que podrían llegar a ser. Entonces debemos, por supuesto, estar convencidos nosotros como docentes de lo que nosotros estamos impartiendo y transmitírselo a los estudiantes, de tal manera que ellos también se impregnen de esa sensación y que realmente no solamente que la queramos como tal a nuestro ejercicio profesional, sino que realmente estemos convencidos de lo que estamos haciendo y del papel que cumplimos en la sociedad. Y respecto a lo que tú mencionas en relación a los trabajos, al cumplimiento, mira, yo le digo a mis estudiantes, es que establecemos fechas porque eso pasa igual, ya nos acostumbraron, ¿cierto? Y además, bueno, aquí los errores se pagan y se pagan con plata. En la docencia se pagan y se pagan con nota, pero debemos incluso desde la misma docencia aprender pues que tenemos unos compromisos que se deben cumplir en los tiempos fijados, en los tiempos estipulados, y que pues por supuesto existen unos acuerdos, igual que los que se establecen en el mismo estado, y que debemos acatarlos. Esa, digamos, que sería mi aporte a tu pregunta, Diana. Gracias. Vale, listo. Diana y Claudia, muchas gracias. Igualmente a ustedes, jóvenes, básicamente a través de lo que es esta conexión. Entonces, sin una indicación más, pues vamos a pasar de una vez acá al plano del doctor Edgar. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Y la idea, pues, se trata simplemente, como lo habíamos acordado, de hacer un conversatorio de una manera libre a través del pensamiento, en base a si son necesarias o no las reformas de la Ley 43 y de la revisoría fiscal específicamente. Entonces, el doctor Edgar, trabaja en el Consejo Técnico de la Contaduría, igualmente ha sido asistente de auditoría, de Contraloría, tutor de la Fundación Universitaria San Martín, jefe regional del control interno en CEMEX, Colombia, director del Departamento de Finanzas en KCI, profesor de cátedra en la Facultad de Contaduría Pública en la Universidad Central y en la EXI en este caso. Doctor, muchas gracias por asistir y estar aquí presente. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que en ese perfil que estabas mencionando hace falta que ya en este momento también me muevo en el tema de los emprendimientos. Desde el año pasado estoy trabajando con un proyecto asociado a temas de educación financiera y de una u otra forma, pues uno de los puntos importantes de este proceso ha sido a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el hecho de ya llevar más de 5 años en la institución, pues básicamente demuestra que realmente los recursos que tiene la profesión son muy limitados. O sea, en algún momento uno desde la perspectiva de estar afuera del proceso, pues uno dice, es que el Consejo no hace nada, que es que el Consejo no tiene iniciativas, que solamente nos ponen normas, una cosa y la otra. Y ya estando uno dentro del equipo de trabajo, uno se da cuenta que realmente la profesión necesita mucho más, una mayor infraestructura para poderse desarrollar y poder cumplir con las expectativas que el proceso lo amerita. De hecho, el proyecto de modificación de la Ley 43 es un tema que se viene trabajando desde hace casi 2 años al interior del Consejo Técnico y obviamente pues estaba trabajándose con la idea de poder estructurar un proyecto ambicioso y grandísimo y la idea era, así como lo estamos haciendo y lo estaba ratificando la doctora Claudia, un proyecto macro en el cual
Una de las características más importantes es que es un proyecto vinculante, es un proyecto abierto a la posibilidad de que todo el mundo participe, bien sea de la corriente a la que usted pertenezca, las puertas están abiertas para que usted pueda participar de una manera juiciosa a través de los diferentes comités regionales y de esta manera podamos generar aportes a este proceso de actualización de la norma que tanto se necesita. Yo sí quiero ser muy enfático en este proceso, o sea, y voy a ser muy reiterativo en algunos conceptos que mencionó la doctora Claudia en su intervención. Nosotros como contadores públicos, a lo largo de estos 10, 12 años de experiencia en la línea de cátedra, yo como profesor de universidad me he dado cuenta que el contador público, el interés de un contador público en un documento es inversamente proporcional al número de las hojas. En otras palabras, mientras más hojas tenga ese documento, menos ganas dan de leer. Y está esperando usted a que salga el resumen en algún portal web o que alguien haga algún tipo de documento, o a este paso vamos a esperar a que salga algún TikTok que nos vaya a decir de qué se trata ese decreto para que nosotros tengamos una mediana idea de cómo es el proceso. Y nos desligamos de esa responsabilidad que tenemos de conocer el marco normativo que nos regula. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos de participación y los procesos de discusión, nosotros estamos evaluando y colocando procesos de discusión pública es para que todos los profesionales de la contaduría pública participen activamente y lean y vean esos documentos y nos den sus aportes y sus apreciaciones. Pero como no lo hacen, entran en un momento en el que al final del año llega el decreto de fin de año, el del regalo de Navidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y todo el mundo se empieza a quejar. Es que esa norma solo le ponen normas al contador, que solamente tenemos normas, que más responsabilidades, pero si usted no fue partícipe del proceso de discusión pública, ¿cómo podemos en un momento dado exigir o podemos en algún momento reprochar o comentar o en algún momento criticar ese tipo de situaciones? El proceso de discusión pública es un proceso abierto, participativo, con lo que hemos tratado de hacer, y la idea es discutir y reunir todos los comentarios que surjan de las diferentes normas. En este momento, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sometió a proceso de discusión pública el nuevo Código de Ética. Yo le digo a los profesionales cuando tenemos los eventos, cuando estamos en las clases, yo le digo, ¿esta es la mejor carrera del mundo? Yo le digo, claro, porque a falta de un código de ética tiene dos. Uno que está en la ley 43 y otro que está en el anexo 4 del decreto 2420 y sus modificatorios. Dígame qué otra profesión tiene dos códigos de ética. La contaduría pública es la que tiene sus dos códigos de ética. Ahora, la pregunta que cada uno se debe hacer, oiga, estamos a 28 de julio del año 2020. El código de ética salió en el año 2000, a partir del 1 de enero del 2016. Cada uno hágase un llamado a la conciencia y diga, oiga, yo ya me leí ese código de ética o no tengo ni idea de lo que se trata. Eso cada uno se lo responde. Ahora, vamos a entrar en una nueva modificación de esa norma. Entonces habrá gente que dice, bueno, no me he leído la anterior, pues me leo esta al menos. Y con esta ya me entro en una actualizada y como que me meto en el contexto y voy a entrar a analizar. Tengan en cuenta que si ustedes son profesionales, están ejecutando actividades, los organismos de regulación y los organismos de control, dígase las entidades, dígase la Junta Central de Contadores, tiene una incidencia y ellos están catalogando sus actuaciones con base en esos códigos de ética. Y usted no puede tener como respuesta, es que yo no sabía, es que yo eso no me lo leí, es que eso yo no, esa parte sí no la entendí. Ustedes tienen toda la posibilidad, incluso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública saben muy bien que es un organismo, el organismo normalizador de la profesión, y dentro del proceso que nosotros ejecutamos de acompañamiento a la comunidad contable está la resolución de diferentes inquietudes. Y están a disposición de toda la comunidad contable para que ustedes hagan uso de esa data. Aproximadamente anualmente estamos contestando más de 1000 consultas a todos los profesionales que hacen cualquier tipo de preguntas, bien sea de temas contables, bien sea de temas asociados a la contabilidad, bien sea a los temas de auditoría, de revisoría fiscal, otras preguntas de carácter técnico. Bien es sabido que si nosotros no tenemos la competencia para resolverlo, tenemos que trasladar las consultas y tenemos un equipo supremamente pequeño y reducido. Son 4 consejeros, son 3 profesionales que hacen apoyo en esa labor, y entre esos 3 profesionales y los 4 consejeros estamos atendiendo todos los proyectos macro que están derivados del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
¿Que pudiéramos ser más gente para poder tener un mayor alcance? Claro que sí. Que este proceso nos limitó supremamente en aras de poder tener un nivel, procesos de acercamiento con la comunidad contable, todo lo que quiera, pero estamos recurriendo a la virtualidad para poder llegar a cumplir ese propósito. Entonces, la invitación es que todos y cada uno de ustedes participen. La doctora Claudia hablaba de la instalación de los comités regionales para efectos del estudio de la reforma de la profesión. En este momento le voy a contar aquí una incidencia. En el comité regional a nivel nacional de la Uniminuto hay únicamente registradas en nuestra base de datos de más de 700 profesionales a nivel nacional. Hay 5 personas de la Uniminuto que están participando en ese proceso. Buen dato. Un datazo. Pero si nosotros lo vamos a ver, ¿qué implica? Que hay abstinencia en cuanto a la participación de profesionales. Entonces, ese es mi primer punto. Acto seguido, yo quisiera hablábamos de la pregunta, ¿son necesarias las reformas de la revisoría fiscal y de la ley 43? Yo quisiera dar la misma respuesta que dio la doctora Claudia en su momento y decirle, claro que son necesarias, pero yo también quiero que un punto que es importante establecer dentro de este escenario es que todos y cada una de las personas que participamos en este proceso de la contaduría pública debemos ser razonables en cuanto a cómo nos queremos desempeñar dentro de la profesión. Me voy a explicar de una manera más detallada. Si nosotros nos queremos desempeñar en un tema como la contaduría pública, hay muchas personas que todavía traen el sesgo en la cabeza de que el tope y el techo de esta profesión es firmar estados financieros, bien sea como contador o bien sea como revisor fiscal. Y eso es totalmente falso. La profesión de la contaduría pública lo que nos da son herramientas de alta gerencia para ser la mano derecha en las organizaciones, para que nos tengan en cuenta. No ser la persona, el señor allá sentado en el rincón, que mes a mes tiene que liquidar el impuesto, que tiene que mes a mes sacar la información, reportar a las entidades de regulación o tiene que verificar que el balance cuadre. Tenemos que ser coherentes en que la universidad, la academia nos está dando herramientas de alta gerencia para poder desenvolvernos en múltiples escenarios. El tope, el techo de esta profesión no es la firma de estados financieros. Yo puedo trabajar en planeación, puedo trabajar en costos, puedo trabajar en tesorería, puedo trabajar en presupuestos. Versatilidad, mis queridos compañeros, mis queridos colegas. Eso es lo que brinda esta profesión. Y la versatilidad también se tiene que dar desde el proceso de la enseñanza, desde las instituciones hacia los estudiantes. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Nos estamos dando cuenta que tenemos que buscar personas que estén debidamente capacitadas, no solamente en un ámbito teórico, sino también en un ámbito profesional de la carrera, para que el proceso sea conjunto. No nos quedemos en el ejercicio magnífico que se mencionaba antes, en que todo el ejercicio cuadra y que todo es perfecto. No, que hayan experiencias de vida profesional que el estudiante pueda absorber y a través de ese proceso teórico-práctico poder obtener un mayor nivel de rendimiento de este proceso de aprendizaje. Podemos encontrar gente que dicta emprendimiento y son empleados. Podemos hablar gente que dicta finanzas y, Dios mío, perdón la expresión, andan en buceta. Ese tipo de casos son los que realmente tendrían que demostrarnos que son personas que sí han ejecutado y han aplicado toda esa base conceptual en la vida real y que se han equivocado, que han quebrado, que han vuelto a salir, que han resurgido, que han montado N tipos y versiones de negocio. El tema del emprendimiento yo creo que es un tema que está en auge desde hace unos cuantos años y ahorita con el tema de la pandemia se reactivó de una manera sobresaliente, ¿sí? Ahora, todos hablamos de reinventarnos. Y yo de pronto en un momento dado, cuando yo les digo, mire, me metí en un tema de capacitaciones en temas de educación financiera, me reinventé. Durante muchos años adquirí un conocimiento y era capaz de manejarle todas las finanzas a una organización, manejar el control interno de una organización y mis finanzas eran un desastre, un completo desastre. Entonces, ahí es cuando uno dice, es que en casa de herrero asadón de palo. ¿Por qué? No, traigamos esos conceptos que yo le aplico a los demás y apliquémoslos en la vida personal de tal manera que yo también me pueda potenciar. Es decir, yo también pueda mostrar a través del ejemplo. Y esto es un tema, esto es una relación tripartita, es una relación que viene entre el docente, entre la universidad y el estudiante. Y si la universidad tiene un criterio para desarrollar una serie de conceptos hacia sus estudiantes, el profesor es el dinamizador hacia los estudiantes,
pero si el estudiante no exige, el esfuerzo de estos dos lados también va a quedar en vano, va a ser en vano. Pero si el profesor o el estudiante puede tener un deseo de hacerlo y el profesor puede tener la intención de desarrollarlo, pero si la universidad no desarrolla esas estrategias, vuelve y cae, se cae el esquema y el triángulo, yo siempre lo he dicho, es un triángulo amoroso. Y esas tres partes se tienen que brindar un apoyo mutuo y deben ser exigentes también entre las tres partes. Entonces, la realidad del proceso implica es qué es lo que realmente yo quiero llegar a hacer, cómo quiero desenvolver mi carrera y de acuerdo a eso, adquirir las herramientas y estrategias necesarias para tener las fortalezas y las competencias para poder brindar un servicio de calidad. Entendamos, el proceso de la contaduría pública está evolucionando de una manera supremamente rápida. El año pasado entramos en un proceso de tecnificación y encontramos, y el grito en el cielo fue entidades que hacían declaraciones de renta por menos de 100.000 pesos y que enviaban los documentos por correo. Gente, eso ya se vio en los Estados Unidos y eso fue una herramienta que salió en Estados Unidos y eso fue un tema que arrasó el mercado porque brindó soluciones a personas que tenían una necesidad particular. Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos quedarnos en el pasado y decir, no, es que es imposible, y es que a nosotros no nos valoran, y es que nosotros siempre somos, a nosotros nos dan en la cabeza y nos decir, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? Dime qué estás haciendo. Si tú en un momento dado no reaccionas y no generas un aporte a este proceso, tú no vas a poder evolucionar. Ya estamos entrando en un proceso de automatización de la profesión, de la robotización. Ahora sí, ¿tú qué cargo tienes en una compañía? Yo soy auxiliar. Ah, bueno, ¿y cuál es el siguiente? Analista. ¿Y qué analizas? Ah, no, yo solamente causo. Soy analista, pero causo. Entonces, estás haciendo una labor repetitiva que posiblemente una máquina la va a poder hacer incluso mejor que tú, porque va a tener un menor índice de error. Entonces, si tú eres analista, ¿qué es lo que estás brindando a tu organización o qué es lo que estás brindando a tus clientes como análisis? Hay muchos profesionales que se dedican solamente a verificar que el estado financiero cuadre, que el impuesto se presente, pero no hay análisis, no hay valor en la gestión que hacemos. Y ahí es donde estamos fallando. Y en eso es lo que tenemos que reinventarnos, en eso es lo que tenemos que evolucionar. ¿Sí? Esta modificación de normas es un proceso dinámico que lo estábamos requiriendo hace mucho tiempo. De hecho, si analizamos los antecedentes normativos, estos procesos de evolución normativa se están dando prácticamente casi cada 30 años. Y lo que nosotros pretendemos desde el Consejo Técnico y con la ayuda de todos los profesionales es que podamos organizar un plan estructurado que evalúe las contingencias o evalúe los elementos del escenario actual y pueda considerar escenarios futuros para que los profesionales que vienen aquí en fila y que van a disfrutar de este nuevo marco técnico normativo como debe ser, tengan herramientas para posicionarnos en el lugar que nos merecemos. Entonces, la condición, ¿cuál es? Un compromiso integral por parte de nosotros como universidad, un compromiso como docentes, un compromiso como estudiantes. Exijamos, no nos dé miedo exigir, no nos dé miedo pedir y valorar el recurso que tenemos. Ahora, tenemos que ser juiciosos y tenemos que ser muy críticos. Voy a hacer un comentario y lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, pero yo siento que algunas entidades universitarias están incurriendo en olvidar que estamos formando profesionales y nos estamos enfocando en sacar programas académicos para que los profesionales salgan con diplomados y salgan con maestría, y lo que estamos haciendo, y no estamos siendo coherentes entre la formación teórica que estamos brindando y la experiencia profesional que están teniendo esos profesionales. Entonces, quiero dar un ejemplo muy sencillo. Hay estudiantes de contaduría pública que estudiaron su pregrado, estaban ejerciendo el cargo de analista, posiblemente llegaron a asistente, posiblemente llegaron a un cargo dentro de su línea de mando, y la universidad le dice, venga, ¿y por qué no se hace una maestría? Entonces usted sale y hace su maestría. Y la universidad le dice, oiga, ¿y usted cuánta experiencia contable tiene? 2 años. Ah, bueno, no importa, pero no evalúan que esos 2 años de experiencia han sido una experiencia a nivel asistencial o un nivel técnico. Y hay una serie de competencias que son importantes tener para yo poder ostentar una calidad en un programa de maestría. Entonces, cuando yo llego a ese punto
y yo ya me encuentro, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sobrecalificando teóricamente o conceptualmente a un profesional y lo estoy mandando al ruedo sin una experiencia en la aplicación de esos conceptos. Y ahí hay una falla porque estoy saturando el mercado con una sobreoferta. Y eso es una falencia grandísima del mercado. Por eso encontramos ofertas laborales para los contadores públicos en donde dicen, oiga, profesional de la contaduría pública con maestría y un honorario de 4,5 millones o 5 millones de pesos. Yo estoy seguro que una persona que considera hacer una inversión en una maestría de 25, 30, 40, 50 millones de pesos o más, porque el mercado también da la opción de tener ese tipo de procesos, no está dispuesto a recoger esa inversión a punta de 3 o 4 o 5 millones de pesos de salario. Entonces hay que ser coherentes, hay que ir paso a paso. Esa formación y esa experiencia. Yo le digo a los estudiantes, ¿cuánta experiencia profesional tienes? Me dicen 5 años. Yo le digo, ¿5 años o un año repetido 5 veces? Y ahí es donde está la diferencia. Y es cuando todo el mundo empieza como a pensarla porque dicen, oiga, tal vez tiene razón. Llevo 5 años haciendo exactamente lo mismo y no estoy generando valor. Si tú en una compañía llevas un tiempo prudencial y ves que no has evolucionado en tus funciones, es hora de empezar a buscar nuevos horizontes. Yo sé que de pronto en algún momento alguien sabe, esto puede herir susceptibilidades, pero lo hago con todo el cariño y lo hago con toda la visión, con base en lo que me han brindado estos 12, 13 años de experiencia profesional y que estoy seguro que simplemente lo que hago es dejar inquietudes para que la gente las considere y a futuro puedan hacer una evaluación y puedan hacer una toma de decisión adecuada en la profesión. Muchísimas gracias. No sé si ya me excedí también en el tiempo. No, tranquilo. Y dado el caso, estoy abierto a cualquier inquietud que se pueda generar por parte de ustedes respecto al tema que estamos analizando. Muchas gracias, doctor Edgar Molina. Haciendo una sinopsis en base, como yo lo hablaba en repetición a lo que hablaba la doctora Claudia, del componente pedagógico, vemos allí el concepto, su criterio en base de las orientaciones técnicas y lo que maneja el doctor Edgar en el Consejo Técnico de la Contaduría. Y casualmente por ello, pues más allá de una pregunta, no es una pregunta, es hacer una sinopsis. Me gusta cuando él habla en relación a la potestad que tiene uno, llamémoslo así, como docente o más la universidad en el caso de la formación. Es importante también indicar algo, Midot, con mucho respeto hacia las orientaciones que ustedes como Consejo Técnico nos dan a todo el gremio de contadores y aprovechando obviamente ya quien sigue el doctor Juan Fernando Mejía, CEO de Global Contable, y igualmente pues los temas de actualicense.com, haciendo ahí como ese tema auspicio y propaganda también. Pues la idea ¿cuál es? Yo veo que ahí esa sinopsis recae, Midot, con mucho respeto sobre el tema de la IFAC. Yo veo que la IFAC de una u otra manera ellos promulgan esos estándares que tocaba la doctora Claudia de las IES cuando nos hablan de que deben de existir unos prerequisitos de ingreso a un programa de educación profesional en la parte contable, que nos piden unas competencias técnicas, unas habilidades, unos valores, una experiencia, una evaluación de competencia, un desarrollo profesional, unas competencias asociadas de una u otra manera a los cargos dentro de las responsabilidades no solamente de estados financieros, sino en las auditorías, en el campo de la revisión fiscal, lo que uno a futuro piensa hacer, como tú lo exponías, a través de los temas, lógicamente, de robótica, de ciencia, de tecnología. Pero mira que de una u otra manera esas debilidades de la formación contable, ¿sí? Nosotros adolecemos aquí en Colombia algo importante y es, primero, la ausencia de una cultura académica, porque eso es algo que se ve y obviamente nos hace falta corregir mucho. Hay una baja de profesionalización de la actividad docente en los programas de contaduría, lo que tú exponías ahorita, ¿sí? El tema de la maestría, el tema de la especialización, y entonces muchas veces se nos volvió ese el tema comercial dentro de las instituciones educativas, lógicamente. Y el profesional de turno en un país como Colombia, cuando tú ya tienes más de 30, pues obviamente te empiezan a sacar el cuerpo en las empresas, y muchas veces hay personas que se dedican al tema de la academia por buscar un escampadero. Pero también vemos de una u otra manera la poca investigación en la disciplina contable. Vemos la incapacidad para asimilar las tendencias actuales en la educación. Vemos ausencia de procesos de la gestión curricular, de la enseñanza de carácter eminentemente técnico, porque muchas veces no enseñamos a analizar como tú lo decías. Y otra particularidad es la insuficiencia de la formación integral respecto a lo humanístico, lo sociólogo, la cultura, el arte, la filosofía, la moral, los valores y las éticas. Y todo esto rematando, indicando de que también nos hace falta unos temas de habilidades comunicativas. Porque si nos damos cuenta,
pues de una u otra manera no solamente recae ni sobre recae sobre las instituciones, sobre la formación de las personas que somos llamados, pues de una u otra manera, docentes, guías, coach, asesores, consultores. Pero más allá de este tema y lo bonito de este conversatorio es redondear sobre esa parte del conocimiento en lo técnico. Entonces, sí reconocer de que el Consejo Técnico de una u otra manera, al igual dentro de ese diálogo de comunicación junto con la Junta Central de Contadores, porque ahorita al escuchar al doctor Juan, que obviamente, sí, por eso lo busco de esa relación dentro de lo empresarial, vamos a ver de que cada uno tiene un criterio y cada uno pues obviamente defiende una posición. Entonces de eso se trataba este conversatorio, o se trata de lo que estamos hablando, con mucho respeto obviamente dentro de todo el criterio, y agradecerte, Doc, porque pues su merced ha sido fundamental en esas visitas que se han hecho con los 3 o 4 grupos que he ido allá a reconocer el campo de acción que tenemos, y gracias por esa bonita labor que su merced desarrolla. No, y de una u otra forma, el Consejo Técnico ha tratado de hacer procesos de acercamiento con la comunidad contable. Obviamente el tema de la pandemia pues ha limitado todos esos procesos. El año pasado alcanzamos a desarrollar mal contados más de 60 eventos a nivel nacional, y tuvimos la oportunidad de llegar a más de 10.000, 12.000 contadores. Y alguien podrá decir, pero comparado contra los 253.000 de la Junta, registrados en la Junta, pues eso no es nada. Yo digo, pues no es nada, pero compárelo 4 o 5 personas haciendo patria, porque realmente esto es hacer patria. O sea, ir, buscar la forma, tratar de desplazarse no quedarnos en las ciudades principales, sino también hacer procesos de acercamiento a través de las universidades, a los estudiantes, y mostrarles que de verdad el Consejo Técnico es un soporte, es un medio de ayuda para la profesión. Y ahí estamos dispuestos a toda la colaboración que ustedes puedan requerir de nuestra parte, bien sea para los proyectos, bien sea para los procesos de conocimiento en las universidades, y este es un proceso que podemos lograr y sacar adelante entre todos. Esto es un proceso participativo, abierto, las puertas están totalmente dispuestas para que todos quieran desarrollar este proceso, y estoy seguro que pueden venir muy buenas cosas para la profesión con el trabajo de todos. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, o quedaron todos comprometidos o quedaron todos totalmente perdidos. No sé. Chicos, una pregunta ahí brevemente al estimado doctor Edgar Molina, y pues obviamente si la hay, y pues obviamente también cumplir con el tema del tiempo, ¿no? Porque pues no hay nada más bonito que lógicamente respetar los estándares del tiempo, ¿no? Vale, entonces una pregunta por favor para mi estimado doctor, si son tan amables. Doctor Edgar, buenas noches, con Andrés Sarmiento. Hola Carlos Andrés, ¿cómo estás? Cuéntame. Dale, Carlitos. Te escuchamos, hijo. Ya, ahí estoy. Qué pena. Tranquilo. No, la pregunta para el doctor es cómo, no sé si el Consejo Técnico tiene una estimación de dentro de cuánto tiempo puede cambiar el ejercicio de la contaduría pública, pues porque si bien sabemos que durante años se ha dicho que esto de, lo que bien el doctor decía, que todo se va a sistematizar, ahora lo vemos con la facturación electrónica, pero no sé qué tiempo, digamos, que el Consejo diga, más o menos en 5 años esto tiene que cambiar, esto. Porque pues excelente. Sí, digamos, tenemos que tener en cuenta que, Sí, claro. que como nosotros egresados, en mi caso, tenemos que también ir pensando hacia qué opciones movernos de aquí a un futuro y no quedarnos tan desactualizados en tan corto tiempo, pues porque, digamos, en mi caso personal me tomó por sorpresa eso de la facturación electrónica, porque muchas de las cosas que uno hace como auxiliar van a desaparecer. Y lo que bien decía el doctor en su intervención era que todo esto va a cambiar, pero no sé si de pronto el Consejo Técnico tiene como un tiempo establecido o cómo miden eso. Pues esa era como mi inquietud. Muy buena pregunta. Mira, el tema sí, corchadora diría yo, no mentiras. De una u otra forma es claro, o sea, el Consejo Técnico nos ha puesto a hacer un estudio muy juicioso, o un estudio para determinar en 2, 3, 4 años. El proceso es cambiante y el proceso se te viene de una manera avasalladora, y cuando menos te des cuenta, ya lo que tú tenías como
competencias adquiridas para prestar un bien o servicio se te acabaron y ya no te hacen diferencial. O sea, la responsabilidad está en todos y cada uno en ir adquiriendo las herramientas que nos hagan diferenciales. Estamos en una profesión en donde hay un exceso de oferta significativo. O sea, las universidades sacan, perdónenme la expresión, sacan camadas de arroz en cuanto a graduados todos los años. A mí me invitan a las graduaciones y salen 70, 80, 90. Yo digo, Dios mío, y hay trabajo para toda esta gente. ¿Cuál es el elemento diferencial que me permite a mí escoger a Carlos y no quedarme con Marta? ¿Sí? ¿O cuál es el elemento diferencial que tiene Marta y que no me permite quedarme con Miguel? Eso tú lo vas definiendo, tú vas analizando cuál es tu entorno, cuál es tu nicho de mercado al cual tú quieres empezar a atacar, y con base a lo que tú quieras atacar, tendrás que capacitarte y formarte. En este momento, los contadores públicos tenemos que estar pensando en una concepción de entrar en un modelo de adquirir herramientas mínimas de mercadeo, adquirir herramientas mínimas de programación, adquirir herramientas de comunicación, porque si hay una falencia grande en este proceso es que los contadores no nos sabemos expresar. Y uno encuentra estudiantes en octavo, noveno y décimo semestre, es que a mí, profesor, no me pase al tablero porque es que yo no puedo hablar en público. Entonces, ¿qué vas a hacer? Auxiliar toda la vida. Porque no vas a poder exponer, digamos, el desarrollo de tu labor o los resultados de tu gestión porque te da miedo hablar en público. Eso es algo que se tiene que atacar. Nosotros tenemos que trabajar ese tema día a día. Y los que estamos acá y los que vemos en un momento dado, el doctor Juan Fernando, que es una persona excelente en su manejo de grupos, yo estoy seguro que el primer día que se paró delante de todo el mundo, tenía miedos, cometió errores, tuvo ese tipo de situaciones, pero se dio a la oportunidad de experimentar y empezar a mejorar día a día con el proceso. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Identifiquemos cuáles son nuestras debilidades y ataquémoslas de acuerdo a tu mercado objetivo. O sea, yo soy consciente que la gran cantidad de avances tecnológicos que se nos vienen son avasalladores, son impresionantes. Y es posible que lo que ya, el que se quedó estudiando su pregrado y ser un asistente o ser un auxiliar, maestro, se lo comió la tecnología, se lo llevó. Entonces, dime qué es lo que tú realmente necesitas, haz el análisis de lo que realmente necesitas y empezar a capacitarte para poder tener esas competencias que se requieren y poder satisfacer las necesidades de tu mercado. Creo que eso es uno de los puntos importantes de este tema. Vale, muchas gracias, mi doc. Igualmente, de una vez, pues sin más preámbulo y lógicamente haciendo el cierre de nuestro conversatorio, está con nosotros el doctor Juan Fernando Mejía, revisor fiscal de Brigar Urrutia, asesor NIF, UNCENTRE y varias entidades, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en impuestos de la Universidad Externada de Colombia, certificado IFRS por el ACRE y por el Banco Mundial, con amplio reconocimiento de experiencia en NIF. Ha sido docente en este caso de la Universidad de Javeriana, Azuay de Ecuador y Complutense de Madrid. Es consultor para Naciones Unidas en este caso, como tal, mediante el informe ROS, control interno y todo aquello que obviamente nos apasiona en ese tema del control como tal. Contribuyó básicamente en relación a los estudios de las resoluciones 414 y 533 de la Contraloría General de la Nación, que ese es otro punto probablemente dentro de todos estos cambios que se avecinan. Igualmente experiencia en NIF, CEO de Global Contable relativamente. Y pues nada, doctor, muchas gracias por su participación. Igualmente, pues la idea es que nos pueda regalar pues su conocimiento, ¿no? Mil gracias, lo escuchamos. Doctor Juan. Regáleme un segundo y ya le estoy escribiendo acá por el internet. Tenía aquí un problemilla de conexión. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Listo, Doc, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Bueno, yo quiero resolver la pregunta en general sobre si son necesarias las reformas a la Ley 43 y a la revisoría fiscal. Bueno, en cuanto a la revisoría fiscal, yo creo que sí, en efecto, hay que cambiar las normas, pero también tengo algunas críticas a todo este tema. Digamos que Colombia, uno de los deportes más peligrosos que se puede hacer es opinar que no se ganan muchos enemigos.
a veces en los mismos organismos de la profesión, como pues no lo digo por el caso mío, sino porque en estos días escuché una conferencia que hizo José Harvey, ¿qué apellido es él? Bueno, no sé, este señor José Harvey en la Actualices, donde decía que, pues que la cantidad de sanciones, por ejemplo, que se dan a nivel de la Junta Central de Contadores a los contadores públicos a veces por cosas que no son realmente violaciones a la ética. Por ejemplo, el hecho de tener más de 5 revisorías fiscales en una SAS, incluyendo una SAS, más de 5 revisorías fiscales en una sociedad anónima, una norma que es de 1970, y donde al contador, digamos, le dan muy duro, la misma Junta, le dan muy duro por unos asuntos que uno cree que tienen que modernizarse, porque la Junta seguramente lo hace de buena fe, porque se basa en una norma que, pues, como dice la ley, es dura, pero es la ley. Hay una cantidad de normas, por ejemplo, en el tema sancionatorio, en el tema de desarrollo profesional como tal, si están anquilosadas por ahí en los años 70. O sea, la misma Junta las interpreta pues como, sí, tal vez demasiado literal, dicen algunos, no lo digo yo, lo dicen algunos críticos sobre por qué, por ejemplo, las sanciones son principalmente a los contadores, por ejemplo, de copropiedades que se equivocan en 2 pesos. No se ven mucho las sanciones a los grandes casos de corrupción, como Odebrecht, como todo esto. Bueno, no lo digo yo, y que conste que no estoy diciendo, es que el problema es que estas cosas las escuchan justamente los miembros de la Junta, pero que no se vea como una crítica, sino que haga yo, sino que es que de verdad que hay varias gente en el mercado diciendo, por ejemplo, en estos días el doctor José Harvey decía que en las sanciones o en los actos resolutorios de estos temas, por ejemplo, de lo de las 5 SAS, prácticamente el acto resolutorio trataba al contador de delincuente, prácticamente, por el simple hecho de que tenía 6 revisorías en 6 SAS. Lo decía José Harvey. Entonces, uno sabe que seguramente se está actuando de buena fe, pero uno sabe y tiene claro que hay unas falencias. Y una de ellas es, por ejemplo, el tema disciplinario. Uno dice, ¿por qué el tema disciplinario de los contadores públicos general de la República, que sí tiene la capacidad técnica y económica para eso? Porque lo que ves es que los contadores juzgan a los contadores y no estoy seguro si esos, o sea, hay muchas críticas alrededor de todo el proceso disciplinario y de cómo está formada la Junta Central de Contadores. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que hay que modernizar, porque más que criticar hay que proponer, hay que decir, bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los contadores públicos, por lo menos los que trabajan en el sector público? ¿Será que los debería, más bien la Procuraduría, que sí tiene la capacidad, que, pues, digo yo, más capacidad y que tiene gente dedicada solo a eso, más desde el punto de vista jurídico, debería ser, ¿no? Sí. Entonces, eso es una sola arista, pero hay, no sé, muchas aristas que hay que tratar. Pero antes que eso, yo quiero decir que en los discursos que se dan de esto, que yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Edgar. Decía, por ejemplo, claramente que se hablaba de unas cosas que son irrebatibles. Por ejemplo, que el contador se tiene que modernizar, que el contador tiene que saber hablar en público, que el contador tiene que saber un poquito de sistemas. Sí, seguramente. Están diciendo, por ejemplo, que hay unos problemas de repetición. Por ejemplo, un contador que trabaja 20 años de experiencia, no es que tenga 20 años de experiencia, sino que lleva 20 años haciendo lo mismo. Y todo eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿eso lo vamos a cambiar con un cambio en la norma? O sea, ¿será que porque yo cambie la norma de revisoría fiscal va a cambiar todo esto? Que la profesión está amenazada por el tema de la industrialización o de la inteligencia artificial. Sí, seguramente muchas cosas de la profesión van a cambiar y mucha parte de la contabilidad como la conocemos se va a acabar. Se necesita seguramente otro tipo de profesional, pero todo eso lo cambiamos con cambios en la norma. ¿Será que se nos está vendiendo que cambiando la norma se nos van a arreglar todos los problemas? Que no sé si necesariamente eso sea así. Yo creo que más bien, yo, por ejemplo, en el tema de la profesión contable he pensado que más bien deberían sacar unas normas nuevas que vayan regulando cada tema de los que se encuentren que haya que cambiar sin que
necesariamente eso implique un cambio, digamos, en sí a la ley 43 del 90. Tal vez lo que haya que hacer con la ley 43 del 90 es derogarla y ya. Derogue esa ley, es que esa ley habla de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el artículo 7 de la ley 43 habla de cuáles son las actividades de la ciencia contable, y la mayoría de las actividades que están ahí hoy en día las manejan otro tipo de profesionales. Por ejemplo, habla de la asesoría gerencial. ¿Quién dijo que la asesoría gerencial era exclusiva de un contador? Entonces, yo no sé si sea necesario ir a modificar ese artículo, simplemente derogue eso y establezca otro tipo de normas de la necesidad. Pero eso es porque, en cuanto a la profesión, y en cuanto a la responsabilidad fiscal, porque no tiempo acá, y así debe ser porque pues, hay que utilizar el tiempo. Pero quiero mencionar, les quiero presentar aquí un momentico, permítanme, yo presento en mi pantalla en cuanto a la revisoría fiscal, qué es lo que yo les comentaría. Yo estoy diciendo que las normas en sí mismas tienen intereses. Cuando a nosotros se nos plantea que van a cambiar una norma, con toda seguridad, si hay algún interés detrás, bueno o malo, yo creo que es bueno. En la mayoría de las cosas es bueno. Porque a veces uno dice eso, entonces lo dicen que uno está tratando mal. Por ejemplo, por ahí el presidente del Consejo Técnico me dijo por ahí en un WhatsApp, estaba comentando algo, dijo o sea, dio a entender que eso era irrespeto. No, es que cuando uno critica estos temas no es porque esté siendo irrespetuoso, sino porque hay cosas que hay que criticar. Yo tengo una cantidad de críticas, por ejemplo, a la forma como aquí se hizo lo de la NIL para favorecer yo no sé a quién, por ejemplo, con el tema de los topes. Y lo he criticado porque efectivamente en el mercado se han abusado con algunos temas y, por ejemplo, cuando el Consejo Técnico mismo dijo que el Consejo Técnico anterior dice que había que valorar las zonas comunes de las copropiedades, y con eso se terminó favoreciendo a mucha gente que fue y cobró en las copropiedades disque cuota extraordinaria para ir a valorar la caseta del vigilante. Una norma sin ningún sentido que uno no entiende cómo terminaron beneficiando a terceros. Ahora, que seguramente fue de buena fe, que se hizo sin la intención, probablemente. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso cuando se tiene o cuando se habla de cambiar normas o de introducir normas, cuando a uno no le dicen claramente cuál es la intención de la norma o qué es lo que se pretende cambiar puntualmente, a eso me refiero. Por ejemplo, ahorita se está hablando del código de ética, yo me puse a leer todo el proyecto del Consejo Técnico y yo apoyo totalmente ese cambio, porque creo que no contradice nada, que por el contrario refuerza el tema de IFAC, refuerza el tema de ética, que efectivamente, digamos, en los temas que no habla la ley, que no habla el código de ética, por ejemplo, digamos que se integra. Entonces yo diría que en realidad ese proyecto es claro, pero por ejemplo, un abogado del tema disciplinario podría decir que hay temas del código de ética IFAC que no necesariamente encajan en la legislación colombiana en cuanto a lo que es la cuestión disciplinaria, especialmente si usted lo compara con el decreto, con el Código Único Disciplinario de los Funcionarios Públicos, que creería yo que en muchos casos terminan aplicando a los contadores. Yo no sé si, por ejemplo, un abogado en lo disciplinario, ¿sí?, que ya es un ámbito jurídico, estaría de acuerdo en que se adopte un código de ética que puede tener algunos, o puede no encajar necesariamente con lo que se entiende en el tema disciplinario en Colombia. Por ejemplo, habría que analizarlo más, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. Bueno, y para finalizar, quiero mostrar la diapositiva en el tema de lo de la revisoría fiscal. En la revisoría fiscal es donde yo sí creo que hay que hacer unos cambios, pero hay que también pensar hacia dónde van enfocados esos cambios y si eso podría llegar a beneficiar a terceros, porque las normas cuando se hacen siempre tienen un interés. Lo dicen grandes filósofos de la ciencia jurídica. Dicen, cuando se crea una norma, no es porque, hay unos intereses. ¿Cuál es un interés que pretendemos defender? Pues los de los contadores, por eso digo que hay unos intereses. Y la idea es que haya unos intereses, y así debe ser. Pero miremos la diapositiva. La diapositiva dice, hombre, aquí se pretende adoptar la norma internacional de auditoría financiera para todo el mundo. O para mucha gente que tal vez no necesite la norma internacional de auditoría. Es como el NIF. Aquí le quieren poner la NIF a unas copropiedades y al negocio de la esquina, que porque solo tiene 11 trabajadores. ¿Por qué? Hombre, porque, no. Aquí tenemos que entender
que ese tipo de normas termina beneficiando unos intereses positivos o negativos. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en a quién se le pretende aplicar la norma internacional de auditoría, porque yo estoy seguro que no la necesita. Y así lo han dicho muchos estudios. La norma internacional, ¿para qué pones tú, por ejemplo, una copropiedad en el grupo 1? Porque hay copropiedades en el grupo 1. Es una barbaridad. Entonces yo creo que, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría que hablan de un aseguramiento razonable, sí son necesarias, pero únicamente para empresas que cotizan en la bolsa o aquellas empresas donde haya clara separación entre propiedad y control, que es un tema que estudiamos en gobierno corporativo y en toda la teoría de agencias. Creo que la auditoría internacional de aseguramiento razonable tiene que estar en aquellas empresas donde haya rendición pública de cuentas, es decir, donde sea exigido por más del 20% o más, por el 20% o más de los socios excluidos de la administración. Y de hecho, no solamente las normas internacionales de auditoría, allí se deben aplicar otro tipo de estándares, como por ejemplo el estándar ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial y los estándares GRI de Global Reporting Initiative, todo lo que tú quieras. En este tipo de entidades es un tipo de Ecopetrol. Pero si me voy al lado derecho, en la diapositiva está en el color naranja el nivel 2. El nivel 2 deberían ser las micro y pymes, que ellas deberían aplicar en normas internacionales de trabajo de revisión, que es ya un aseguramiento moderado. Yo creo que allí, ahora, que el lío que hay allí es que allí no hay propiamente un dictamen, sino que allí es un informe de hallazgos. Yo creería que la norma debería, pues en mi criterio, y se lo digo para finalizar, es perverso. Todo lo que, o sea, en mi criterio es muy perverso este tema de los montos, porque cuando usted le dice, usted está obligado a aplicar las normas internacionales de auditoría, por ejemplo, por el solo hecho que tiene 30.000 salarios mínimos en activos, pongámoslo. Una empresa puede tener 30.000 salarios mínimos en activos y tener 29.999 en pasivos, entonces su patrimonio puede ser de $1. Entonces solamente que por el número de activos o de trabajadores, que porque tiene 11 trabajadores, entonces apliquémosle las normas internacionales de auditoría. Dos, yo escuché, y ojo, porque, bueno, si esto queda grabado, no estoy mencionando personas, porque yo tengo problemas de demanda en la Junta Central, porque he criticado este tipo de cosas, y después aparece una empresa diciendo es que yo lo critiqué a él, y yo, pero ¿dónde critiqué yo a esa empresa? Y aún así la Junta recibe ese tipo de demandas, porque es la función de la Junta, ¿sí? Pues tiene que hacerlo además. Pero yo escuché entre pasillos a un director socio de una firma internacional de auditoría diciendo, a nosotros el mercado se nos copó, necesitamos que haya una norma, que ponga la norma internacional de auditoría casi que a la tienda de la esquina, de manera obligatoria, pues porque así abrimos mercado. Entonces yo le decía, hombre, pero es que, hombre, eso es perverso. ¿Para qué le voy yo a obligar a una empresa pequeña que aplique norma internacional de auditoría si no tiene un problema de clara separación entre propiedad y control, o un tema de toma de decisiones, por ejemplo? Es decir, para ir a presentarle al propio CEO en una unipersonal, en una entidad que es unipersonal, que antes se llamaban así unipersonales, cuando el 98% aquí de las empresas familiares. Ahora, a mí me decía Leonardo Barón, hombre, Juan Fernando, hay que tener cuidado con los comentarios. Tiene la razón Leonardo en ese sentido. Yo lo escuchaba alguna vez, él decía, hombre, hay que tener cuidado en ese tipo de comentarios, porque es que uno puede atrasar a la profesión contable cuando uno no lo incentiva a que se modernice. Y yo creo que el contador siempre hay que incentivarlo a que se modernice. O sea, ¿cómo le voy a decir yo, como sucedía hace unos años, que había unos sectores de la profesión y todavía, que dicen que todo esto de la niña es imperialismo yanqui y todo eso? No, eso no es correcto. ¿Cómo? O sea, eso es cortarle las alas a un contador, al contador desde joven. Hay que decirle que toca estudiar las normas internacionales de auditoría, que tiene, o sea, yo no me puedo oponer a las normas internacionales, pero yo sí tengo que saber muy bien a dónde se aplican esos estándares internacionales para que no haya usos del mercado. Es que aquí dicen que el mercado es el que regula todo y que todo funciona por la mano invisible, y resulta que Stiglitz y los grandes economistas, Stiglitz Premio Nobel de Economía, dice que eso no es cierto, que eso de que el mercado se regula solo no es cierto. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros en que, por ejemplo, lo de las NITR es un aseguramiento moderado, así no haya un dictamen, pero es que se necesita acaso un dictamen. Ahora, el problema de la NITR que se ha señalado, o sea, las normas internacionales de trabajo de revisión, es que no se refieren a las 3 auditorías que solicita el Código de Comercio, que son la financiera, la de control interno y sobre todo la de cumplimiento, pero, bueno, y que no es propiamente revisoría.
y en la mitad está el de color verde. El de color verde que ustedes ven en pantalla habla de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal no es un servicio más de aseguramiento, la revisoría fiscal no es ni auditoría internacional, ni es NITR. Ahora, que esos estándares internacionales refuerzan la revisoría fiscal, seguramente en cuanto a su componente de auditoría financiera, pero la revisoría fiscal es una institución de vigilancia integral que sobrepasa el aseguramiento porque habla, por ejemplo, de los temas de cumplimiento del inspector de cuentas, es decir, es como el agente del Estado en las empresas. Entonces aquí también tendríamos que ver a quién hay que aplicar la revisoría fiscal. En mi criterio, por ejemplo, la revisoría fiscal solamente debería aplicar a algunos del nivel 1, o sea, de aquellas que están en color rojo a la izquierda, por ejemplo, a un Ecopetrol, pero eso lo deberían hacer las mismas superintendencias o el gobierno. Es decir, si yo como gobierno necesito que se verifique el cumplimiento del lavado de activos y financiación del terrorismo a X nivel, que se revise un tema de cumplimiento normativo como inspector o como síndico, es decir, como revisor fiscal, como un agente del Estado en cuanto al cumplimiento de normativo, pues yo diría, oiga, entonces que lo hagan las mismas superintendencias, o que las superintendencias sean las que le paguen al revisor fiscal, porque ponen al revisor fiscal, que se vuelve casi que un enemigo del empresario, porque perdónenme la expresión, pero alguien decía que era el policía sapo, ese es el policía sapo, que pone el Estado a que vigile a la entidad en unos temas que no están en las normas internacionales de aseguramiento, perdón, en las normas internacionales de auditoría, pero que son extras y que están en el Código de Comercio desde 1971 y que el espíritu del legislador no ha cambiado. El legislador quiere ir revisando unas cosas, está bien, pero entonces hay que crear un estatuto de la revisoría fiscal, pero ese estatuto de la revisoría fiscal no se le puede aplicar a todo el mundo, no se le puede aplicar necesariamente a un Ecopetrol, o si se va a aplicar, pues que sea el Estado, como digo yo, el que lo pague o que lo haga a través de las superintendencias. ¿Y a quién le deberían aplicar ese estatuto de la revisoría fiscal? ¿O a quién se le debería aplicar esa auditoría estatutaria? Se le debería aplicar también a algunas entidades del nivel 2, o sea, las que están en color naranjo al lado derecho. Pero ¿cuáles son algunas? Aquellas donde el Estado dice que necesita esa vigilancia especial. Pero eso implicaría, por ejemplo, una copropiedad. Uno diría, pues, en mi criterio no, aquí lo que pasa es que también hay exageración de lado y lado. Aquí hay algunos que dicen defender la revisoría fiscal y creen que defender la revisoría fiscal es ir a aplicársela hasta la tienda de la esquina y hasta la copropiedad. Y yo digo, no, ¿para qué tienes tú? No, es que hay que vigilar los recursos, hay que vigilar a la administración, pues para eso no es el Consejo de Administración. Pues. O sea, que hay unos temas que hay que discutir y en efecto son muy largos, muy complejos de discutir en un espacio de estos, pero lo que sí quiero yo dejar claro es que sí hay unos intereses positivos, hablo de una palabra, en que esto se regule de una u otra forma. Entonces, yo lo que invito a los contadores siempre es a que estén atentos, a que uno no se cometan los mismos abusos que se cometieron aquí en NIF, que fueron a las empresas a decirle, por ejemplo, que hay que valorar hasta las papeleras de baño. Y alguno me dice, pero usted para qué habla del pasado. Es que hay que hablar del pasado, porque si usted no conoce el pasado, volvemos a cometer los mismos errores con el tema de la revisoría. Hay que hablar del pasado porque el que no conoce el pasado está condenado a repetir la mala historia. O sea, aquí nadie se está oponiendo a que el contador se actualice, a que el contador estudie sistemas de información, a que el contador estudie tecnología de inteligencia artificial. Aquí nadie se está oponiendo, aquí hay que modernizar los programas de las facultades. Aquí nadie, pero es que eso es decir, es irrefutable. ¿Quién se va a ir a oponer a que el contador tiene que saber hablar en público? Y como le decía Edgar, es verdad, yo le hablaba más de dos y yo me asustaba, pero la obligación lo lleva a uno a que, pues, cuando alguna vez fui monitor de impuestos, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, y al ser monitor y el estar uno metido en la parte docente, pues me fue haciendo que hablara a veces más de la cuenta y por eso ya me pasé el tiempo. Pero lo que les quiero decir es, las críticas que uno hace son de buena fe. Aquí uno le toca criticar el mercado porque hay que criticarlo, porque es que si usted no critica y hay que tener espíritu crítico como estudiante. Yo no me puedo quedar simplemente pensando que las reformas se proponen porque, no, se propone una reforma porque hay unos intereses, y esos intereses son buenos en mi criterio, pero también hay que mirar que a veces se meten agentes indeseables que llegan y aprovechan la ley para meter micos, o es que acaso no estamos en un país que tiene el segundo índice, creo, de corrupción más grande del mundo. Ustedes no van a creer que ahora, yo no estoy aquí criticando el Consejo Técnico, no es que el Consejo Técnico está pretendiendo hacer mal, no, el Consejo Técnico tiene toda la buena fe del mundo, está pretendiendo hacer unas modificaciones
que seguramente son necesarias. Tampoco se puede ver eso como la panacea. Es que ir a cambiar la ley 43 del 90 no es arreglarle los problemas a la profesión, es simplemente mirar a ver cómo se adapta más bien a una nueva realidad. Eso es lo que quería decir. Gracias. Listo, no, muy bien. De antemano, pues, lógicamente agradecerle por su exposición, por su criterio profesional, por siempre estar ahí al presente en todos los tipos de conceptos. Igualmente a todas las personas que se conectaron el día de hoy, agradecerles por su tiempo, esperando que lógicamente se encuentren muy bien en estos temas de aislamiento. Y pues ya pasamos a la parte final de dar conclusiones, agradecerle a los tres expositores, a la doctora Claudia por medio del conversatorio, al doctor Edgar, al doctor Juan Fernando, de parte de la Universidad Minuto de Dios. Entonces vámonos de una vez con la pregunta final para el doctor Juan Fernando Mejía, de parte de ustedes jóvenes, los que se encuentran conectados, y pues ya terminar el evento para podernos ir a descansar o seguir trabajando, hacer cierres contables y entre otras cosas que haya que terminar el día de hoy, ¿vale? La última pregunta puede ser, por ejemplo, ya participó una niña, después un niño, ahora vámonos nuevamente ahí con las damas o con algún caballero que desee participar. La pregunta para el doctor Juan Fernando, por favor. Doctor Juan Fernando, buenas noches, con Carlos Sarmiento. Vale. Doctor Juan Fernando, respecto a lo que usted decía, mencionaba anteriormente, entonces sería factible, o sea, en el ideal, una propuesta sería que el gobierno, así como año tras año o en ciertos periodos hace reformas tributarias, debería llamar a la unidad de la profesión y convocar tanto al Consejo de Técnico como a la Junta Central a mirar qué está pasando para reforzar esas cosas, esas falencias en esta profesión, tanto en la contaduría pública como en la revisoría fiscal. Entonces, sí, mi pregunta va a ser como que si el gobierno debería convocar a esa unidad para resolver esas falencias. Ok, sí, yo creo que las falencias que tiene la profesión no se arreglan a través de una ley. O sea, no necesariamente se arreglan a través de una ley. Aquí el problema, por ejemplo, de que se quiere cambiar la ley 43 del 90, no sé si las falencias que tiene la profesión y los problemas que tiene la profesión son legales. Que si ustedes ven dos conferencias que hizo el presidente de Parquesoft, que están ahí en actualización, se dan cuenta que la profesión, o sea, como la conocemos, va a desaparecer. Se tiene que reinventarse en unos temas más. Hay libros que dicen que la contabilidad tiende a desaparecer, aún reinventándose. Libros, por ejemplo, que dicen que de gente que ha hecho tendencias globales, donde dice que toda la automatización va a hacer que gran parte, por ejemplo, todo lo que es facturación electrónica, robotización, el tema de inteligencia artificial y big data, van a tender a que la profesión como la conocemos en gran parte va a desaparecer. Y de hecho dicen que tal vez desaparezca totalmente porque las funciones del contador las van a hacer otro tipo de auditoría. Ya hay robots que hacen auditoría automáticamente. Ya hay pues robots electrónicos. Y entonces uno dice, yo no sé si eso se arregle con una ley. Es que el problema tal vez no sea eso. Yo creo que en cambio la revisoría fiscal sí es un lío. La revisoría fiscal es un tema de revisión de normas, es un tema de auditoría integral, que no es hacer auditoría financiera, sino auditoría, por ejemplo, de cumplimiento. Y eso es un tema o sea, el revisor fiscal es un inspector del Estado, es un agente del Estado, que lo que busca es revisar unos temas que de pronto están mucho más relacionados con un tema de criterio y de tema legal, que tal vez sea más difícil que lo haga, por ejemplo, un robot. Entonces yo diría, hombre, si se requiere unos cambios en la revisoría fiscal, hay que mirar muy bien a quién le vamos a aplicar norma internacional de auditoría y a quiénes no, y a quiénes se la va a aplicar en ITR, como le mostramos en la diapositiva anterior. Pero ir a buscar lo que dice usted, busquemos una unidad para arreglar los problemas de la profesión. Pues yo no sé si realmente, es más, no sé si a veces eso le compete al Estado o no. A veces el mercado mismo termina modernizando la profesión a las malas, pero la termina modernizando. Es que, por ejemplo, ahorita hablan que hay demasiados contadores, ¿sí? Pero cada día salen más profesionales de esta profesión que se dan cuenta que no es competitiva. Que hay gente que estudia la profesión y termina yéndose en otra cosa porque dicen, voy a trabajar día y noche para ganarme el mínimo. Hay gente ganándose hasta el mínimo. Pues prefiere salir. Y
el mercado de alguna manera termina escogiendo a los mejores, de una u otra forma, el que se preocupa, el que estudia, el que aprende norma internacional de auditoría, no porque se lo enseñaron en la universidad, sino porque de verdad lo quiso autoestudiar, hay que creer mucho en el autoestudio. Pues ese va a estar donde tiene que estar, estará allí en ese tipo de multinacionales que apliquen norma internacional de auditoría. O usted, porque usted no coge la NITR que está gratis en internet, la NITR de 1400, se pone a estudiarla y va a ir y la intenta aplicar, así se equivoque y verá que aprende equivocándose, porque no aprendes equivocándose. Eso no es una función necesariamente del gobierno, ni es una función que se vaya a arreglar con una norma. Por ejemplo, aquí pretendemos arreglar problemas educativos, todo el tema de la universidad de la educación contable a través de normas, cuando eso está, cuando hay una norma de autonomía universitaria que no permite tampoco hacer mayores cambios. Entonces yo creo que no necesariamente son normas, no es necesariamente, es más, se lo digo de la siguiente manera, ustedes que son estudiantes, no esperen a que el gobierno cambie las normas, porque es que el cambio de la profesión está aquí y está hace rato. Es que el cambio de la profesión no es mañana, está desde antier. Entonces, yo tengo que pensar muy bien cómo yo me voy a incorporar positivamente dentro de la profesión. Es decir, en qué campo debería usted especializarse desde ya. Si usted está en séptimo semestre, alguna vez empieza a especializarse en un tema de avanzada, en costos, en auditoría internacional, en un tema, y no espere las reformas del gobierno, porque yo soy muy pesimista con este tipo de reformas. Por dos razones. Una, porque como le digo, los problemas de la profesión no se solucionan cambiando la ley 43 del 90. Y los problemas de la revisoría fiscal, en cambio, creo yo que sí se necesitan, pero creo que hay muchos intereses detrás también. Sí. Entonces, yo creo que en esto también hay que, esa es como la respuesta. No esperemos, no nos esperancemos tanto en el Estado, en los micos que se puedan meter en las normas. Más bien cada uno de nosotros preocupémonos por salir adelante, confiando en Dios y en ustedes mismos, estudiando cada día los temas que ustedes vean que son tendencia. Sí, eso les diría yo como una especie de consejo, con 20 años que yo tengo experiencia en esta profesión. Listo, Doc. No, mil gracias nuevamente a todos los que al final, pues, lógicamente terminamos reunidos, escuchándonos y, pues, básicamente ya para finalizar, darle las gracias nuevamente a todos, esperando que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos, una feliz noche, que estén muy bien. Mil gracias. Muchas gracias, Joan, a ti. Feliz noche para todos. Doctora Claudia, feliz noche. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, igualmente para todos. Gracias.